Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6. Déjenme explicar lo siguiente. Nos tocaría o nos correspondería Gálatas capítulo 5 de los versículos 19 al 26. Sin embargo, como comenzamos al revés, primero comenzamos con la serie de los frutos del Espíritu, que hay 10 temas que están allí en los videos de YouTube. Entonces vamos a saltar esa parte porque ya la tocamos, ya la analizamos lo más adecuadamente y vamos a ir a Gálatas capítulo 6 de los versículos 1 al 5. Lo primero que tengo que decir y tenemos que reconocer cuando hablamos acerca del nuevo pacto es que aunque todos pueden decir que creen en el nuevo pacto, la adhesión simplemente se comprueba por la actitud de quienes lo profesan. Es decir, podemos decir somos de Cristo, somos cristianos, creo en el nuevo pacto, pero la actitud que tenemos es lo que realmente comprobará si lo somos o no. Y esto lo decimos porque en ocasiones estamos teniendo esta actitud equivocada de condenar a los demás, de verificar a los demás, de vigilar a los demás. Somos espantados con las cosas que hacen otros y entonces esta no es la actitud de Cristo. Así que cuando realmente Cristo ha amanecido en nuestras vidas, tenemos otra actitud. Por el otro lado, tenemos que encontrar que la arrogancia es la característica del religioso. Y mira el ejemplo tan dramático que nos presenta la palabra de Dios cuando nos enseña que Pablo escribe incluso 2 cartas a la iglesia de Corinto que estaban llenos y bendecidos de dones y en lugar de que se fueran al servicio mutuo, se envanecieron, se llenaron de vanidad y dejaron de servirse unos a otros. Esto no tiene nada que ver entonces con la actitud cristiana de la ley de Cristo. Ya he contado esta triste historia de aquí en la ciudad de Puebla, en una iglesia supuestamente reformada, supuestamente de sana doctrina. Al final el pastor, cuando terminó orando, dijo: te agradecemos porque no somos como las demás iglesias. Fue cuando dije: no hay nada que hacer en este lugar porque no entienden lo que es vivir en Cristo. Así que Pablo va a proponer otro camino. Pablo va a proponer otro camino con el nuevo pacto. Y tenemos que decir primeramente que cuando descubrimos la grandeza del Señor, se terminan los debates teológicos. ¿Por qué? Porque Cristo es la ley. Simplemente cuando Cristo se presenta, se acaban las discusiones. Esto queda muy claro. Y es que en ocasiones nosotros decimos confiar en Dios, pero ya nos acostumbramos a hacer las cosas por nosotros mismos. Mire, esto lo llamó alguien ateísmo pragmático. Es decir, un ateísmo funcional, que como sabemos que podemos con tales o cuales situaciones, preferimos entonces intervenir nosotros directamente en lugar de esperar en Dios. Ateísmo. Nosotros como creyentes. Y es que en lugar de eso, el creyente lo que debería de estar haciendo cuando gobierna a Dios en su vida es esperar. Y no adelantarse y no anticiparse, porque reconocemos que si no es un plan de Dios, no hay que hacerlo. Esto golpea directamente a las iglesias cuando están llenas de actividades. Y tienen actividades hasta fuera de la semana, ya no hay más días, pero están llenos de tantas actividades y proclaman que es la voluntad de Dios. Preguntaría a Dios: ¿y cuándo lo envié yo? ¿Cuándo lo propuse? Fíjese, es un ateísmo pragmático. Así que tenemos entonces que cambiar de perspectiva. Ahora, cuando nosotros estamos en la vida cristiana, por supuesto que Dios también está pensando en que se acaben las discusiones en medio de nosotros, así que propone una ley. Primero fue la ley mosaica contenida en el Antiguo Testamento, pero después viene la ley de Cristo. Y es que cuando nosotros no tenemos una ley, entramos en una crisis.
Una crisis en donde nuestra opinión es la que va a dominar, es la que va a imperar. Nosotros nos vamos a imponer sobre los demás, pero cuando Cristo está dominando, se acaban las discusiones porque creemos que hay una ley más alta, más digna, la que debemos entonces sujetarnos. Por eso Dios nos da una ley más alta incluso que la ley mosaica, la ley de Cristo. Vamos al versículo 1 de Gálatas 6, y aquí es donde el apóstol Pablo propone acerca del amor fraterno, y dice de esta manera: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son los espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Lo primero que llama la atención cuando el apóstol Pablo está hablando a los de Galacia es la designación de los que se están reuniendo. Y les dice hermanos. Este término, esta designación habla de igualdad. Y es que esto va a contrastar con la idea que tenían los religiosos judíos, en donde la jerarquización era necesaria, estaban unos más avanzados que otros. Sin embargo, Pablo les dice: no, ustedes son uno en Cristo, son iguales en Cristo, son hermanos. No los llama discípulos, no los llama seguidores, los llama hermanos. Y entonces cuando comienza a hablar con ellos, les insiste que lo que tienen que hacer es cuidarse unos a otros. Ahora, aquí surge el primer problema. El primer problema es cuando reconocemos y conocemos a nuestro hermano, es que tenemos que decir: yo no siento amar a mi hermano, hasta como que me cae mal. Hasta como que siento que no empato con su pensamiento. Cuando tenemos este tipo de pensamientos, lo primero que tenemos que entender es que no se trata de lo que sientes. No se trata de sentimientos, porque los sentimientos ya no tienen participación en la vida cristiana. Sí, déjeme aclararlo y enfatizarlo, porque Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, cuando está hablando de este gran problema de los sentimientos, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y añade: ¿quién lo conocerá? Así que no se trata de lo que sientas, no se trata de los sentimientos, porque Cristo, cuando nos da su ley, en realidad no nos da otra ley, sino nos da su vida, su propia existencia, para que entonces nosotros, dejándolo transpirar, dejándolo revelarse en nosotros, pueda entonces cambiar todas las cosas. Aquí reconocemos que la ley de Cristo por eso es superior a la de Moisés, porque la de Moisés estaba dirigida a seres humanos, a personas comunes que tenían que controlarse y ser controlados, que tenían que dominarse por medio de amenazas, por medio de la muerte. Pero la ley de Cristo es para nuevas criaturas. No simples humanos que están tratando de dominar los aspectos de su carne, sino nuevas criaturas, hechos nuevamente en Cristo con todas las posibilidades. La ley de Cristo es superior definitivamente porque está dirigida a las nuevas criaturas en Cristo. Por eso el Señor había dicho en Juan 15:5: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Hay un cambio revolucionario en donde ya no somos tratados como personajes que deben de obedecer simplemente, y somos llevados a ser llamados amigos, porque conocemos la profundidad de la vida de Cristo. Conocemos su revelación. Es una ley, entonces podemos decir, no humana, es una ley del cielo. Y mire, esto es maravilloso, porque cuando Cristo desciende, Él es la ley misma, Él es el Logos, Él es la palabra.
Él es la humanidad, la humanización del concepto de Dios que baja a la tierra, y junto con él baja la posibilidad de la ley de Cristo. Es una ley del cielo, es un comportamiento divino, es ser como Dios. Ojo, estoy diciendo ser como Dios, no ser Dios. Es la posibilidad cuando hablamos de la vida cristiana. La ley de Cristo nos invita a experimentar lo que es vivir para Dios. La existencia misma de Dios es una ley superior. ¿Por qué tendríamos que estar buscando en la basura cuando la ley mosaica nos sirve de igual manera, nos sirve de igual forma? Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la realidad de la vida cristiana. Sí, estamos en una dimensión distinta cuando hablamos de la ley de Cristo, pero los hermanos caen, nosotros caemos, y entonces se espera que una caída nos inspire al espíritu de gracia. El espíritu de gracia es cuando nosotros entendemos, comprendemos que también, como les está pasando a ellos, nos puede pasar a nosotros. Este espíritu de gracia no solamente nos lleva a comprender a los demás, sino a nosotros mismos en nuestras posibilidades también de caer. Es un cambio total que vamos a ver en un momento dado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque sin duda alguna, el juez más severo que existe en nuestras vidas, adivine quién es. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos no nos perdonamos tantas cosas. Nosotros mismos nos chocamos cuando actuamos de tal o cual manera, de tal manera que entonces tiene que venir el apóstol Pablo con una máxima de oro cuando dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ni tú mismo te puedes condenar. No tienes ese derecho. Entonces, tiene que cambiar la estrategia. Sin embargo, por el otro lado, la falsa religiosidad, o más bien la religiosidad, nos da la falsa idea de empoderamiento. Ahora que está tan de moda esta palabra, empoderamiento. Y entonces los cristianos se ven a sí mismos con posibilidades. Y existen allí algunas publicaciones en donde el gatito se está viendo en un espejo, pero en el espejo ve un gran león. Nunca seremos el león. Siempre seremos los gatitos. La realidad es que es una falsa idea de que somos más fuertes. No somos más fuertes. El que es más fuerte es Cristo, y siempre será Cristo. Cuando nosotros logramos grandes cosas, en realidad no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Así que esta falsa idea, esta supuesta santidad que lleva a pavonearse a todos estos religiosos presumiendo de lo que no son, los desvía cuando alguien cae. Ahora, mire, por el otro lado, la gracia nos hace sensibles y humildes cuando reconocemos nuestras propias faltas. Estamos luchando, estamos llenos de tentaciones, estamos llenos de problemas. En la ley de Cristo reconocemos los derechos de los demás y nuestra responsabilidad con ellos. Aquí hay una palabra muy importante que, por cierto, rescata mucho mejor Reina Valera 60 cuando dice que si alguien es sorprendido. Es más correcto esta palabra prolambano, que viene del griego, significa descuido. Está más correcta que la Nueva Traducción Viviente, que dice que el creyente está dominado por algún pecado. No está hablando de eso. Está hablando de que el creyente, estando madurando, de pronto algo lo distrajo y tuvo que caer. No es que estaba en medio de la práctica del pecado. El descuido implica entonces verificar qué es lo que lo hace caer. Y hermanos míos, lo que tenemos que entender es que hay cosas que debemos evitar. Hay cosas que son factores que para nosotros pueden desembocar entonces varias situaciones. Alguien dijo alguna vez que hoy existen más tentaciones de la casa a la escuela de nuestros hijos
que lo que hace años nuestros abuelos tenían, buscando en una noche de sábado esas mismas tentaciones. Hoy hay más carga de tentación. Sin embargo, debemos ser sabios para saber caminar en los lugares donde la tentación no esté a nuestro alcance. Porque lo que está diciendo el apóstol es un caso de debilidad y de sorpresa, y no un caso de pecado deliberado, de práctica del pecado. De eso está hablando. Si alguien es sorprendido, si alguien cae en un pecado, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Es que en ocasiones nosotros tenemos esta excusa tan tonta, ¿no? Decimos, ay, es que me invitaron a una fiesta y estaba yo allí en la barra, en la cantina, y caí. Pues, ¿qué esperaba? Si usted está en el lugar donde no debe de estar, pues obviamente va a caer. No, de eso no está hablando el apóstol Pablo, está hablando de otra cosa. Está hablando de algo que no estábamos calculando y que en un descuido simplemente resbalamos. Ahora, esta caída del hermano de junto, del hermano que estamos viendo, nos debe recordar, dice el apóstol, nuestra propia debilidad. Mírate a ti mismo. Esto es un contraste tremendo, porque cuando los religiosos miran que alguien cae, ellos en lugar de sentir compasión, se enojan y lo desprecian. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo van a destruir. No lo van a restaurar, porque es alguien infeccioso. Es un germen que dicen que hay que destruir. Y entonces hay simplemente que acabarlo, no restaurarlo. Sin embargo, hay algo muy oculto dentro de estos religiosos. Cuando miran a alguien cayendo, se ven reflejados en este y desvían la atención de sí mismos. En este día, en esta semana, le preguntaba yo a mi hija Abril de dos frases. Una frase que ella constantemente repite. Oscar Wilde, cuando está escribiendo el retrato de Dorian Gray, esta obra suya, él dijo, nadie soporta a las personas que tienen sus mismos defectos. Será porque se ven a ellas mismas como en un espejo. Cuando nosotros señalamos a alguien y decimos que está mal, es porque nosotros participamos de eso. Alguien dijo, cuando señalamos a alguien, hay varios dedos que nos señalan a nosotros. Otro hombre, Carl Jung, dijo lo siguiente: nuestro inconsciente se proyecta en otros. Criticamos a los demás para no ver nuestras propias carencias. ¡Qué duro! Cuando lejos de buscar lo que dice el apóstol Pablo, de restaurar a los demás reconociendo nuestra propia fragilidad y debilidad, tomamos otra actitud de desprecio, de señalamiento, de enjuiciamiento. Y entonces tenemos que aprender lo siguiente, porque a esto nos quiere llevar el apóstol Pablo. Para restaurar a alguien se necesita vivir el nuevo pacto, porque si estamos en el nuevo pacto, ya hemos insistido, ese señala el pecado y cómo tenemos que atacarlo y cómo tenemos que destruirlo. Cuando hablamos de restaurar, hablamos de la ley de Cristo, del amor, la ley del amor. No se puede restaurar a nadie si no es por la ley de Cristo, la ley del amor. La restauración aquí significa la renovación espiritual interna del hombre, pero sobre todo la recuperación de esa persona dentro de la iglesia. Ojo, porque el apóstol Pablo nos está llevando a algo más. Cuando alguien ha caído, hay una ruptura espiritual causada por su caída que nos debe de alertar para restaurarlo, porque Él es parte de nosotros. Nos afecta a todos. Debemos correr a restaurarlo porque es parte nuestra. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito.
Ahora, esto lo va a aplicar. Allí estamos en la primera carta a los Corintios. ¿Se acuerdan del caso de 1 Corintios 5? Del incestuoso que estaba viviendo con su propia madrastra y lo habían aceptado en la iglesia pensando que eran pues muy especiales y muy open mind. Y entonces por lo tanto estaban allí permitiendo el pecado. Y Pablo les ordena, expúlselo y entréguenlo incluso a Satanás. Bueno, esta iglesia lo hizo, sacó a esta persona, pero este cristiano mostró arrepentimiento. Y entonces Pablo en la segunda carta vuelve a hablar del mismo hermano, pero da otra instrucción. Dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso fue ya suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Mire qué cambio. Cuando nosotros estamos viviendo en la ley de Cristo, reconocemos el pecado y lo tratamos, pero enseguida, dice el apóstol Pablo, lo restauramos. Ya dio evidencia de que no era no era lo que buscaba este hombre, se arrepiente verdaderamente y entonces la instrucción es restaurarlo. Hace un rato mi hermana Mari estaba diciendo acerca de esta persona que tiene tantos problemas y dice, bueno, así nos ayudamos unos a otros. Y yo pensé, del tema que vamos a hablar, porque para eso nos necesitamos. Dios no nos envió a una guerra solos y a ver cómo le haces, sino que planeó el que pudiéramos estar junto a nuestro hermano. Ahora, cuando estamos hablando de restaurar, por eso el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los de Galacia, en el capítulo 6, ya antes habló de los frutos del Espíritu. Para restaurar necesitamos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, no indiferencia, odio, chocancia. Necesitamos los frutos del Espíritu para poder restaurar, porque si no están los frutos del Espíritu, los frutos del carácter de Cristo, no hay restauración. Déjeme contarle esta historia triste y real. Cuando estábamos en el seminario fui invitado a pastorear una iglesia allá en Cuernavaca y me acuerdo que dentro del paquete que venía dentro de esta iglesia, no solamente era que era grande y era importante allá en Cuernavaca, sino que tenía un caso difícil de un estudiante misionero que se había descubierto su homosexualidad, y no solo eso, sino que había aparentemente abusado de un jovencito de otra iglesia. Por supuesto que la iglesia estaba en esta crisis en donde tenía algunos que lo favorecían con su amistad y otros que definitivamente decían que no podía estar una persona así. Para colmo, en su momento había sido el encargado de los adolescentes. Y entonces cuando llegué a la iglesia me acuerdo que el paquete venía así, y entonces empecé a tratar con los que lo estaban restaurando. Una pareja de americanos y una pareja de la misma iglesia, que cada mes tenía yo que darles este espacio para que me detallaran los grandes avances que estaban teniendo con esta persona. Sin embargo, cada vez que yo preguntaba acerca de él, siempre me decían, sigue exactamente igual. Cuando yo me entrevistaba con este muchacho, ya un muchacho grande, yo también veía el gran problema que existía, y entonces yo en varias ocasiones a este grupo, a estas dos parejas de restauración, les dije, hermanos, pero francamente yo no veo avances. Yo no veo que esta persona se esté arrepintiendo y que esté cambiando de actitud. Al contrario, lo veo soberbio. No, todo está perfectamente. Lo malo fue cuando se cumplió el año de restauración y me exigieron terminantemente que ya se podía colocar nuevamente a cargo de los adolescentes. Dije, no, si no da ninguna evidencia, ¿cómo puedo ponerlo nuevamente en este lugar? Y yo me acuerdo que mandé a llamar nuevamente al joven, y entonces ahí se destapó. Y me dijo, mire, esta es la situación. Yo tengo muchos años en esta iglesia y la gente me quiere mucho. Así que si usted quiere, vamos a comprobar a quién van a preferir. Si a usted o a mí.
Cuando eso me lo dijo, yo, lástima que no teníamos con qué grabar. Cuando eso me dijo, yo dije, bueno, pues entonces hay que llamar a sesión de negocios. 2 sesiones de negocios, terribles, espantosas. Yo recuerdo que todavía estábamos en el seminario y se celebró la primera de ellas, y entonces se expuso los grandes avances. Hubo de las personas que dudaban y que creían que no estaba restaurado, que no había un cambio de actitud de esta persona, como se comprobaba. Y llegamos a la segunda etapa, y yo recuerdo que en esas semanas fueron de esos días en que uno envejece express. Yo sentí que se me acababa la vida, me sentí tan mal, porque la iglesia se dividía en 2 grandes secciones. Y esa era mi máxima preocupación. En lo que este joven parece que eso es lo que estaba buscando. Y yo recuerdo que en esa segunda sesión, después de que les dije, bueno, ahora expongan todo lo que tienen que decir, nadie los va a interrumpir, porque después de ustedes voy a hablar yo. Y entonces después de hablado él, yo entonces empecé a relatar lo que había yo visto desde el momento cuando me entregaron todos los informes, y llegué al punto de decir, hermanos, no veo ninguna restauración, no veo ningún cambio en este joven, y como él está provocando esta crisis en la iglesia, en el nombre del Señor te expulso directamente, sin ninguna votación. Dicho esto, me acuerdo que dije, se acabó la sesión, me di la vuelta y me fui a la oficina. 150 personas gritando se quedaron allá afuera. Pero mira, hermano, ninguna se fue. Solamente se fue el joven. Esto nos demuestra lo peligroso que es supuestamente restaurar a alguien cuando no tenemos los parámetros del nuevo pacto de la ley de Cristo. Cuando lo hacemos religiosamente y creemos que porque ya cumplió con ciertas horas de discipulado, de adiestramiento, de pláticas, de consejería, ya está listo. El apóstol Pablo reconoce, se necesita la mansedumbre de Cristo. Versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Mire, la mansedumbre de Cristo es una de las cargas o de las marcas más finas del hombre espiritual. Es decir, ese carácter que tiene que ver con Cristo. Y es que la manera maravillosa como lo define Isaías en su capítulo 42 es sorprendente. Mire lo que dice: no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. ¡Qué carácter tan hermoso el de Cristo! ¡Qué mansedumbre de carácter que se espera de nosotros cuando se trata de restaurar a las personas! Una consideración tan especial. Y es que el mal humor en ocasiones se asocia a veces con el celo religioso. Es que a él no le parecen estas cosas. Es que no se debe de actuar de esta manera. Esa disposición de juzgar fácilmente las faltas de los hombres más débiles es cualquier cosa menos la mansedumbre de Cristo. Para poder restaurar se necesita a Cristo, la ley de Cristo. Creo, hermanos míos, y temo decirlo, que tal vez es uno de los temas más ignorados en la vida cristiana. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Qué es la ley de Cristo? En esto tenemos que ahondar durante mucho tiempo. Sin embargo, lo primero que tenemos que decir es que no es una simple solicitud de ayuda mutua. Ayúdense y vean y protéjanse, sino que es una ley. Tengan el carácter de Cristo y con ese carácter restauren a los demás. ¿Por qué? Porque necesita conformarse el cuerpo de Cristo. Y necesita una sola ley. Necesita la ley de Cristo, porque esta ley de Cristo hace que la iglesia sea un mismo cuerpo. Ayudar a otros es ayudarnos a nosotros mismos. Cuando vemos que cae el hermano de junto,
Tenemos que preocuparnos porque entonces el cuerpo se está doliendo. El individualismo se acabó. Cuando estamos en la iglesia, tenemos que velar por los demás. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no está? ¿En dónde está? Preguntar al menos. Porque sin duda alguna es la iglesia un organismo vivo. Ojo con esto, porque esto contrasta totalmente con la idea de la iglesia como una institución. Una institución tiene la idea de que siempre lo institucional estará sobre todas las cosas, incluso sobre los hermanos. Pero cuando estamos hablando acerca de que es un organismo vivo, los hermanos siempre están arriba de lo que sea. Arriba de los planes, arriba de los proyectos, arriba de lo que sea. Siempre tenemos que velar por el bienestar de los hermanos. Por eso dice el escritor Juan en su primera carta, en capítulo 3, versículo 16, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Mira hasta qué punto. Tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Quién dio la vida por nosotros? Cristo. Y esa característica de Cristo es la que debe de imperar en nosotros. Así que tenemos que aprender que no hay límite para ayudar, para atender a los hermanos. Ahora, aquí tenemos que hacer una aclaración, una nota aclaratoria. No se trata de hacer dependientes a los hermanos de nosotros y que estén por aquí apenas doliéndoles el callito y ya corrimos a ver qué les pasó. No, porque una característica del nuevo pacto es la madurez. Dice el apóstol Pablo, cuando son sorprendidos, cuando cayeron por sorpresa en ese pecado, debemos estar atentos para ir y restaurarlos. Ahora, mira el contraste que nos presenta el apóstol Pablo en el versículo 3. Dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Mira el contraste tan tremendo que nos presenta, en donde la ley o la religiosidad era individual, egoísta y apartada. Mientras tú estuvieras bien, no importa los demás. Pero la ley de Cristo, la gracia, está completamente despojada de egoísmo. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:3, léalo conmigo en voz alta, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ya no hay una nota de egoísmo. Y es que el gran problema de los religiosos es cuando dicen, es que yo no tengo ese tipo de problemas, yo no tengo ese tipo de tentaciones. ¿Se cree algo? Piensa que está muy avanzado, no reconoce realmente su vulnerabilidad. La realidad es que no está reconociendo que tiene pecado. Por eso el escritor nuevamente Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es que engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. El creyente está en una lucha constante, pero esa lucha no la enfrenta solo, la enfrenta con sus hermanos, la enfrenta con su iglesia. Y es que el gran problema, al estilo del religioso judío, ¿se acuerdan de esa parábola que contó el Señor Jesús del buen samaritano? Piensan que tocar a esa persona caída los va a llenar de inmundicia y entonces prefieren aislarse de ellos. El creyente ha sido limpiado por la sangre preciosa del Cordero de Dios y nunca puede hacerse inmundo. Al contrario, cuando Él toca a las personas, las santifica, las bendice. Es un cambio total. Sin duda alguna, ahora podemos ayudarnos. Mira lo que dice este escritor, Nicole, el único apunte que hice. El hecho de que un hombre se crea a sí mismo como algo demuestra que no es nada. Ay de los sabios en sus propios ojos y prudentes en sus propios ojos. El conocimiento real es humilde, conoce su nada.
Sócrates, cuando el oráculo lo declaró el hombre más sabio de Grecia, finalmente descubrió que la respuesta era correcta, ya que solo él sabía que no sabía nada. ¿Se acuerdan de esa frase? Mientras que otros hombres confiaban en su conocimiento. Allí está la verdadera humildad. La verdadera capacidad de la mansedumbre de Cristo es cuando decimos como Cristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El despreciado Cristo que siempre se sentaba a la mesa de los pecadores y de los publicanos y no se escandalizaba. Aquí nos preguntamos y nos debemos preguntar: ¿tenemos considerado a alguien como indigno para tener comunión con nosotros? De decir, no, realmente esa persona no puedo soportarla en la iglesia y por lo tanto la voy a aislar. Si tenemos esa actitud, entonces la ley de Cristo no está funcionando. Entonces el nuevo pacto no ha llegado a impactar a nuestras vidas, porque la verdad es que somos un solo cuerpo. Y el apóstol Pablo por eso dice: el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Hermanos míos, la realidad es que el aislamiento destruye a la iglesia. Cuando nosotros nos aislamos de los demás, cuando nosotros no participamos de las actividades ni de la vida de la iglesia, destruimos a la iglesia. Ahora, hay muchos que ahora de moda dicen: no, es que yo sí tengo intacta mi fe. Aquí en la casa, aunque no me reúna, yo oro, yo canto. ¿Quién sabe qué tipo de fe tenga? Porque la realidad es que la iglesia fue diseñada para crecer juntos. Si tenemos una sola actividad en la semana, poca posibilidad tenemos de tener hermandad entre nosotros. Alguien dijo al final: ¿cuántos males se solucionarían si estuviéramos juntos? Piensen. Dice al final, versículos 4 y 5. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Ahora yo espero que ustedes estén tan extrañados como yo cuando estoy leyendo esto y digo: ¿y qué pasó con la unidad? ¿Que no estábamos hablando de estar interactuando y estar dependiendo unos de otros? Y es que el apóstol Pablo no tiene un rompimiento literario, sino que es consecuencia. Cuando nosotros atendemos a los hermanos y vemos su caída, lo que es normal es el cuidarse a sí mismo. Cuídense. Cuídense y verifiquen que están en la fe. Verifiquen que están caminando bien. Verifiquen que están en el pacto de Cristo. Sin embargo, también es un llamado a estar verificando que estamos obedeciendo la ley de Cristo. Y este es el gran tema de la carta, porque los que de Galacia se habían desviado en pos de la ley mosaica. Y Pablo les dice: ¿quieren vivir así la vida cristiana bajo estas circunstancias? La vida cristiana se vive con la ley de Cristo, con la gracia. Se vive en el nuevo pacto. Así que verifiquen que están haciéndolo correctamente. Presten atención a su propio trabajo. Cuando no estamos en el nuevo pacto, es imposible ser un mismo cuerpo. Allí están las iglesias divididas. Allí están las iglesias en lucha, porque no están en el nuevo pacto. No se puede cumplir la ley de Cristo si no estamos en el nuevo pacto. Y ojo, el nuevo pacto no es una enseñanza ni una doctrina, es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Déjeme concluir entonces de esta manera. Tenemos que decir, según lo que el apóstol Pablo está enseñando, que la gloria del creyente es Cristo. La gloria del creyente es Cristo. Ojo, no es su legalismo, no son sus obras, no son sus logros. Es Cristo. ¿Sabe cuál es mi mayor gloria? No es predicar, no es enseñar, no es ser inteligente. Es Cristo. Cristo es la mayor gloria. Cristo es la mayor ambición.
Así que Cristo debe de permear la vida y la mente del creyente. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del reino. El reino ha llegado en Cristo. El reino es Cristo mismo. Y Cristo viene desde el cielo con su propia ley, que es superior a cualquier ley humana. Que no se trata solamente de arrear ovejas y ganado de un lado a otro, como hacen tantos, y por eso se someten a tantas leyes, a tantas ceremonias, a tantos mandatos, sino que el cristiano está sobre esas cosas y piensa como Cristo. Él juzga como Cristo, porque tiene en la mente la ley de Cristo, tiene la mansedumbre de Cristo. Él no juzga, Él deja que juzgue el juez. Él perdona, Él entiende, Él restaura. Él deja que Cristo respire naturalmente en su vida. Vive en el nuevo pacto, vive en otra dimensión. No vive afectado por lo que hacen los demás. No vive afectado por las crisis económicas. No vive afectado si el dólar sube o baja, si hay guerra o no hay guerra, si hay crisis o no hay crisis. Él vive en otra dimensión y entiende que su labor es más importante. Es más alta su exigencia. Hermanos míos, termino con esta frase que tiene que revolucionar nuestra mente. Tenemos que traer el cielo a la tierra. ¿Se acuerdan de la oración maravillosa del Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Bueno, en el cristiano, Cristo ya llegó, el reino ya llegó, gloria a Dios. Ahora tenemos que traer el cielo a todos los demás. Y el cielo, hermanos míos, se llama Cristo. No es una ideología, no es una doctrina, no tiene nada que ver con un credo, no tiene nada que ver con una denominación cristiana. Es Cristo y solo Cristo. Si perdemos todo lo que acabo de mencionar, pero nos quedamos solo con Cristo, benditos somos. Hemos ganado todo. Así que podemos nosotros estar en paz. Padre, te bendecimos porque tu misericordia maravillosa y fiel hoy la disfrutamos, hoy la celebramos, hoy creemos, Señor, que solamente se trata de dejarte fluir en nuestras vidas. Deja entonces, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de todas las cosas que nosotros hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que somos. Bendito sea, Señor, porque ahora nos invitas a vivir de otra manera, ya no habitados a nuestro propio esfuerzo, sino esperando que seas tú en nosotros. Hoy te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pedimos entonces que cumplas tu propósito en nuestras vidas. Te agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.